En primer lugar, quiero agradecer profundamente al doctor Juan Pablo Soto, que me cedió tan generosamente esta charla. Bueno, después de eso, voy a tratar de ser lo más clara posible para que todos ustedes entiendan este tema que cuesta entender y que no es tan fácil, pero que es tan importante poder detectarlas para optimizar la sincronía paciente-ventilador, ya que el éxito de la ventilación no invasiva es importantísimo lograr que lo que le da el ventilador al paciente sea lo que el paciente quiera, necesite, mejor dicho. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Me pasas vos? No. Ahí está. Bueno, vamos a iniciar definiendo qué es una sincronía. Y la sincronía es simplemente la ausencia de concordancia entre la respiración que le entrega el ventilador con lo que requiere el paciente. El objetivo de la ventilación es lograr que el paciente y el ventilador funcionen al unísono. No tenemos que adaptar el paciente al ventilador, sino que el ventilador tiene que adaptarse al paciente. Entonces las asincronías pueden darse en dos ámbitos. Pueden darse en un ámbito de tiempo, ¿y eso qué quiere decir? Que el tiempo inspiratorio del paciente, o sea, el tiempo neural, tiene que coincidir con el tiempo ventilatorio, ya sea al inicio como al final. También es importante y se da en el ámbito de la entrega de flujo. ¿Y eso qué quiere decir? Que la cantidad de la cantidad de presión y la forma que tenemos de entregar esa presión tiene que ser concordante con las demandas del paciente. ¿Y por qué son importantes las asincronías? Las asincronías son importantes porque generan consecuencias en el paciente y van a determinar un aumento del trabajo respiratorio. Vamos a observar que el paciente lucha con el ventilador. Esto va a determinar a su vez una fragmentación del sueño y, por supuesto, llevan a la mala adherencia al tratamiento. Entonces, para poder clasificar los tipos de asincronía, les voy a mostrar un poco las fases que veníamos hablando en realidad hoy cuando hablamos de modalidades ventilatorias. Entonces, ¿con el rojo, Marco? Bien. Entonces, cuando nosotros empezamos la inspiración, dijimos que hay que el ventilador censa el esfuerzo inspiratorio y que esto se ve como una deflexión negativa inicial al ciclo. Es en esta fase, en la fase de trigger, donde tenemos las primeras asincronías. Estamos hablando de las asincronías de tiempo. Dijimos que el tiempo neural del paciente no se asemeja con el tiempo del ventilador y estas son iniciales, son asincronías de disparo, o sea, cómo censa el ventilador el esfuerzo inspiratorio del paciente. Dentro de ellas tenemos el autodisparo, el esfuerzo inefectivo y el disparo retrasado. Ahora lo vamos a ver en la evolución. Después tenemos una segunda fase, que es la fase de presurización, o sea, cuando nosotros aportamos el flujo hasta lograr la presión que yo predeterminé. Esa fase puede dar asincronías porque puede ser que le estamos dando más presión que lo que el paciente requiere o que le estemos dando menos presión que las que el paciente necesita. Y por último, hay la última fase, que es la fase de ciclado, que dijimos que es cómo el paciente pasa de inspiración a expiración. Y puede pasar que el tiempo inspiratorio del paciente, dijimos que no coincida con el tiempo ventilatorio. Entonces podemos tener un ciclado que está retrasado porque el paciente quiere expirar antes o un ciclado que es prematuro porque el paciente quiere seguir inspirando. Bien. Entonces vamos a iniciar con las asincronías de trigger. Dijimos que son 3: autociclado, esfuerzo inefectivo, disparo retrasado. Entonces, repetimos un poco el concepto que abordamos hoy más temprano. ¿Cómo hace el paciente para desencadenar la ventilación? Hace un estímulo neural, ese estímulo neural desencadena un esfuerzo inspiratorio. Ese esfuerzo inspiratorio, el ventilador lo censa de diferentes maneras, puede ser con un cambio de presión o puede ser por un cambio de flujo, ¿sí? Cuando
se produce un cambio de flujo, el ventilador lo sensa y le otorga un ciclo al paciente, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de las asincronías de trigger, vamos a empezar con los autociclados. ¿Qué es el autociclado? El ventilador es activado, pero el paciente no lo desencadenó. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Por qué puede pasar esto? Dijimos que el trigger era flujo, o sea, lo que el esfuerzo inspiratorio, el ventilador lo detecta por un cambio de flujo. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una fuga? El ventilador sensa esa fuga como que el paciente quiere inspirar. Entonces, cuando está la fuga, desencadena el ventilador. Después puede pasar que nosotros tengamos el paciente y que la tubuladura tenga aire o secreciones, y al movilizarse ese aire, se hace secreciones, el ventilador lo sensa como que el paciente quiere inspirar. Entonces le otorga el ciclado. O directamente puede ser un problema de mala programación. Yo programé una sensibilidad muy baja para desencadenar, o sea, el umbral que yo puse para que el paciente desencadene la ventilación es muy sensible. Entonces se desencadena sin que el paciente lo quiera. Entonces, les voy a mostrar las gráficas, no se asusten, para que vean cómo se ve eso a nivel de las gráficas. Acá tenemos la gráfica de presión y dijimos que se produce una deflexión negativa que está sensando el esfuerzo inspiratorio del paciente. Y eso determina el ciclado del ventilador. Pero si ustedes ven acá no hay una deflexión negativa que inicie el ciclo. O sea que todo este sector de acá lo determinó el ventilador, pero el paciente no lo quiso. Eso es el autociclado. Si ustedes ven acá perdón, las diapos no son muy lindas, pero lo importante que vean es, acá hay un balón intraesofágico colocado. Entonces, cada vez que el paciente hace un esfuerzo inspiratorio, se produce una caída de la presión y es el esfuerzo que hace el paciente. Entonces, este ciclo ventilatorio coincide con este esfuerzo de este paciente. Este otro ciclo también coincide con un esfuerzo, pero que no está iniciado con una deflexión negativa, no tiene un esfuerzo concordante del paciente, o sea que este ciclo es un autociclado. ¿Se entendió? Bien, seguimos. Ahora vamos a esfuerzo inefectivo. ¿Qué es esfuerzo inefectivo? El ventilador no sensa que el paciente quiere inspirar, ¿sí? ¿Por qué puede pasar que el ventilador no sense que el paciente quiere inspirar? Bueno, primero, causas inherentes al ventilador. Esta voz los despierta. Bien. Entonces, ¿cuáles van a ser las causas del ventilador? Yo programé mal el ventilador. Le puse un trigger alto, o sea, poco sensible. Entonces el paciente hace esfuerzo, pero no llega al umbral que yo le puse. Ojo con esto, porque yo lo que estoy haciendo es determinándole un esfuerzo mayor y un aumento del trabajo respiratorio. ¿Qué puede pasar también? Que el paciente sea un neuromuscular y tenga un poco esfuerzo inspiratorio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que bajar el umbral para que el paciente pueda desencadenarlo. Ahí sí tengo que poner un trigger muy sensible para que el paciente, con su poca fuerza, pueda desencadenar el ciclado del ventilador. Y después, otra cosa que también pasa es algo que ya vimos cuando hablamos de modos ventilatorios. Si el paciente es un EPOC, y voy a repetir algún concepto, y tiene una obstrucción al flujo aéreo expiratorio, dijimos que el tiempo expiratorio no le alcanza para llegar a hacer la CRF y que queda un volumen positivo a nivel alveolar, que es lo que nosotros hablamos y decimos siempre de PIP intrínseca. Entonces, ¿qué pasa? Dijimos que el paciente cuando hace un esfuerzo inspiratorio, la primera parte del esfuerzo está en tratar de igualar las presiones a nivel del punto crítico de cierre. Y el segundo esfuerzo es para generar flujo. Entonces puede pasar que haya tanta PIP intrínseca que el paciente con su esfuerzo no logre desencadenar y llegar al umbral porque gasta todo su esfuerzo en igualar las presiones en el punto crítico de cierre. Entonces, ¿qué tengo que hacer en ese paciente? Tengo que darle más PIP, ¿no? Tengo que favorecer la aspiración, que dijimos que cambiando el ciclado podemos acortar el tiempo inspiratorio, y a su vez capaz que le tengo que bajar el soporte porque no puede sacar el aire que yo le pongo. ¿Se entiende?
Entonces acá ven las gráficas, lo que habíamos hablado, y entonces en esto vemos que el paciente hace un esfuerzo inspiratorio que no se sigue de un ciclo. Estos son los famosos esfuerzos inefectivos, trigger inefectivo, ¿sí? Y por último tenemos el disparo retrasado. Esto es que el ventilador sensó que el paciente quiere inspirar, pero demora en darle el ciclo. Y eso es algo que es inherente del ventilador. Antes los ventiladores demoraban, cada vez que el paciente iniciaba la ventilación, demoraba 500 milisegundos en darle el ciclo. Hoy en día los ventiladores nuevos tardan 100 milisegundos en censar y entregar. Si pasa y hay un retardo, bueno, tiene que ser un problema del ventilador y hay que solucionarlo por ese lado. Bien, ahora vamos, si algo no entienden, volvemos para atrás. ¿Tá? Asincronías de flujo. ¿Tá? Vamos a hablar de eso. ¿Qué es la sincronía de flujo? Es una mala correlación entre la cantidad y la forma de entrega, ¿sí?, que tiene la máquina de entregar la presión, que no se correlaciona a lo que el paciente quiere. Entonces, ¿qué puede pasar? Que yo le di de más y el paciente quiere menos, o yo le doy menos y el paciente quiere más. Entonces, ¿cómo las vamos a ver? No. Perdón, disculpe. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Este es el, sí, esto me quedó de volumen, pero no importa. Este es el ciclo normal, ¿sí? Acá estamos dando un volumen determinado. Esto es una ventilación por volumen, pero es igual por presión. Estamos dando un volumen determinado y el volumen es acorde a lo que el paciente quiere. Entonces la curva es así. ¿Qué pasa cuando el paciente quiere más y yo le doy menos? Empieza a falsear la curva, o sea, hay una concavidad positiva que está mostrando que el paciente está haciendo un esfuerzo inspiratorio adicional porque el flujo que yo le di no es el flujo que el paciente quiere. De la misma manera, les voy a mostrar, vamos a ir para atrás, perdónenme porque me quedó esto mal, pero se los voy a mostrar. De la misma manera, en presión soporte, este es el ciclo que sería normal. Acá, en esta, ¿vieron que es bien recto? Esto quiere decir que la presión que yo le estoy dando al paciente es la adecuada. Cuando el paciente tiene que hacer un esfuerzo, vieron que la curva queda como alterada, como una concavidad, ¿sí? Y eso significa que la presión que yo le estoy dando al paciente no es suficiente y el paciente está haciendo un esfuerzo inspiratorio adicional. ¿Y esto cómo lo puedo resolver? O aumento la presión soporte, o lo que tengo que hacer es acortar el tiempo inspiratorio porque eso me determina un aumento del flujo, o de lo contrario, lo que tengo que hacer es hacer un tiempo de subida más corta para que el flujo sea mayor y el paciente se sacie más. Bien. Y la otra posibilidad de asincronías de flujo es una sincronía por exceso, o sea, le di más flujo que lo que el paciente quiere. Entonces lo que se produce es un ascenso muy rápido del flujo que le determina un ciclado anterior a lo que tiene que ciclar porque es excesiva la cantidad de flujo que nosotros le aportamos al paciente. Ven que cambia la morfología totalmente. Acá es mucho y el paciente cicla porque es un exceso. Entonces cicla antes del tiempo y el tiempo inspiratorio se acorta. ¿Cómo tengo que hacer eso? Tengo que bajar la presión soporte, o lo que tengo que hacer es que el tiempo de subida sea más lento para que no le ocasione tanta presión inicial, y así optimizar los parámetros ventilatorios para lograr una mayor sincronía. Y cuando hablamos de asincronía de ciclado, dijimos que es un problema de que el tiempo neural del paciente no coincide con el tiempo de ventilador. Entonces, ¿qué puede pasar? Vamos a recordar lo que vimos en la mañana. Dijimos que el ciclado en presión soporte se produce por caída de flujo. Entonces, nosotros tenemos un flujo inicial que es del 100% y
cuando el paciente deja de hacer esfuerzo inspiratorio, se produce una caída del flujo. El ventilador sensa esa caída de flujo y nosotros le vamos a setear a qué porcentaje de la caída de flujo va a expirar. Si nosotros ponemos un 25%, cuando el flujo caiga un 25%, cicla a expiración. En otros ventiladores dice ciclado alto, ciclado medio, pero el concepto es el mismo. Entonces, cuando va a haber, dijimos que hay una diferencia entre el tiempo inspiratorio del paciente y el tiempo neural. Entonces, en el ciclado prematuro, el tiempo neural es mayor que el tiempo del ventilador. O sea, el paciente quiere seguir inspirando y yo le corté la respiración. Entonces, ¿cómo se va a ver eso? Viene acá inspirando, ¿sí? Y el ventilador determinó, o sea, yo seteé, mejor dicho, el corte, ¿sí? Lo seteé acá y ahí expiró. Pero el paciente quería seguir inspirando. Entonces, ¿qué hizo? En la rama expiratoria vemos una deflexión positiva. Esa deflexión, si llega al umbral, desencadena otro ciclo. Si no llega al umbral, altera el tiempo expiratorio. Por ejemplo, ahí está. En este caso, el esfuerzo inspiratorio siguió y pasó el umbral y entonces lo que generó fue el doble ciclado. ¿Se entiende? Esta es una de las asincronías más peligrosas. ¿Por qué? Porque puede sumar volumen y ser perjudicial para el paciente y es que la que vamos a tener que tener más en cuenta cuando valoramos las asincronías. Y por último, el ciclado retrasado es cuando el tiempo neural del paciente es más corto que lo que yo le programé. Y eso es sumamente común en ventilación no invasiva, porque dijimos que en ventilación no invasiva el gran problema son las fugas. Y entonces quedamos que el ventilador sensa que tiene que expirar cuando hay una caída de flujo. Pero el problema es que si la caída de flujo, si tiene una fuga, no va a setear la caída de flujo y va a mantener la inspiración y el paciente va a querer expirar. Entonces, como el paciente quiere expirar, ocasiona bien que sube acá, que es por el esfuerzo del paciente por cortar el ciclo respiratorio. Entonces, cuando vemos esto, lo que tenemos que hacer es acortar el tiempo inspiratorio. O sea, el ciclado tiene que ser más alto, ¿sí? Tiene que cortar a 50% y no tiene que cortar a 25%. Entonces, lo que tenemos que hacer es optimizar los parámetros para lograr una adecuada sincronía entre el paciente y el... No, ay, me faltó... No grabó las otras, me quiero morir. Bueno, no importa, se las digo. Esas son las asincronías en general. Cuando lo pasé, no sé, hay algún problema hubo, tan importa. Estaba. A ver, ¿volvió a pasar? Bueno, no importa. Esas son las principales asincronías y cómo tiene uno que detectarlas. Pero ¿cuál es el problema que nos vemos enfrentados normalmente? El problema que nos vemos enfrentados es que nosotros le damos el aparato de ventilación no invasiva al paciente y después de la aclimatación lo mandamos a la casa con ese aparato y después lo vemos en un control donde, ay, no puedo estar sin eso para mostrarles, perdónenme, pero es que es preciosa la... Está ahí. Perdón, se ve que cuando la pasé, no sé, pero lo que, ¿dónde está acá? Perdón, disculpen. No quiero que dejen esto.
No sirve. Bueno, no importa, voy a tratar. Está. Igual voy a transmitir oral lo que quiero transmitir. Entonces, ¿qué pasa? Yo le di el ventilador al paciente, lo controlo y lo voy a controlar como hablamos hoy. Le voy a decir cómo durmió, a ver, le voy a interrogar por los síntomas de hipoventilación, a ver si lo superó, le voy a hacer la gasometría en vigilia, voy a sacar del software datos que me van a permitir ya inicialmente saber si el paciente tiene una correcta adhesión al tratamiento. Y eso es fundamental. Y en el software del ventilador voy a observar y objetivar cuántas horas de ventilación tiene el paciente en la noche. Si son más de 4, quiere decir que el paciente tiene una buena adherencia al sistema. Y eso me está hablando de sincronía, porque si el paciente no tiene una buena sincronía con el ventilador, no lo va a tolerar 4 horas en la noche. O sea que eso es un parámetro que se obtiene del software, que es importante que lo recabemos. El otro parámetro que se obtiene del software y que hay que recabar también es el porcentaje de fugas. Si nosotros tenemos un porcentaje de fuga mayor del 30%, obviamente lo que tenemos que hacer es cambiar la interfase del paciente, porque esa interfase que está utilizando está teniendo fugas indeseables que nos están promoviendo la sincronía paciente-ventilador, y tenemos que ofrecerle otra interfase que sea más acorde con su macizo facial y que logra que tenga menos fugas. Pero eso que podemos obtener del software en realidad no nos va a aportar datos en cuanto al seteo de soporte y PIP, que es lo que vinimos hablando. Y la asincronía de ciclado tampoco la vamos a observar ni por la clínica ni por los datos del software. Entonces, ¿cómo lo podemos objetivar eso? Y algo que podemos objetivar seguro es con la polisomnografía. ¿Por qué? Porque la polisomnografía nos va a hablar de si todavía quedan, por ejemplo, si el paciente, y polisomnografía y quizás también la capnometría tisular. Podemos objetivar si el paciente hipoventila, sabemos que tenemos que aumentar la presión soporte. Si todavía quedan apneas, podemos aumentar la PIP, pero a su vez podemos objetivar cuando hay asincronías y podemos actuar de acuerdo a las curvas, porque si no, no lo vamos a ver, y eso es una realidad. Ahora, también es estar fuera del ámbito que trabajamos, decirle que a todos los pacientes que le seteamos y le titulamos la PIP y el presión soporte en una primera polisomnografía, viste que no me salió ni la primera tampoco. Bueno, no importa. No sé por qué cambió cuando lo pasamos. Tampoco podemos pretender en el ámbito privado que el paciente pague 2 polisomnografías, una para titularlo y otra para ver si tiene asincronías. Creo que sí. Iba a mostrar un trabajo, ponía antes, ahí está. Quería mostrarles, pasa. Quería mostrarles un trabajo que salió ahora en el 2019 en la ARS, que me pareció súper interesante, que lo que hacen es titular la ventilación no invasiva posterior, no en la inicial, sino después, a las 3 semanas se le hace una nueva polisomnografía y lo que hacen es ver cómo está el paciente, cómo se adapta, y de acuerdo a eso, o sea, randomizaron 2 grupos, ¿no? Uno se le hizo polisomnografía, se le hicieron a los 2, pero en uno se modificó y en el otro no. Y entonces lo que se vio, ¿qué pasa cuando nosotros le hacemos una polisomnografía? Vemos la sincronía, la tratamos, modificamos los datos, se ve que cambia algo en esto, y bueno, lo que se vio fue que los pacientes asociaron menor asincronía y eso se correlacionó con una mayor adherencia al tratamiento. Pero lo que no se vio, que era uno de los objetivos del trabajo, es que esto evitara la fragmentación del sueño. O sea, eso no se confirmó. Y entonces lo que llega a la conclusión del trabajo es que está faltando estudios multicéntricos randomizados para evaluar si los cambios de los niveles de soporte, de PIP, el ciclado, objetivados con asincronías en la polisomnografía, inciden en el tratamiento del paciente. Y eso es algo que se puede ver. Entonces dije, ¿cómo vamos a hacer entonces para que esto tenga utilidad, todo lo que hablamos hoy, para que tenga utilidad en la práctica diaria? Y encontré esto que me pareció divino. Entonces se los voy a mostrar. Entonces,
¿Cuáles son los objetivos que nosotros tenemos en ventilación no invasiva? Estoy hablando del paciente que lo hacemos crónico, ¿no? Entonces, se lo ponemos, se aclimata y lo volvemos a citar. Entonces, cuando lo volvemos a citar, interrogamos al paciente en cuanto a la mejoría clínica, lo que ya hablamos, los mismos síntomas de hipoventilación, a ver si se superó, si ya no tiene cefalea, bueno, todo lo que hablamos en la mañana. Después le hago una gasometría en la primera de la mañana, en realidad es lo que está seteado para esto, y se ve si se reduce la PaCO2 diurna, que eso se correlaciona con lo que pasó en la noche, y eso sí hay trabajos que lo avalen. Y lo otro que puedo pedirle es una oximetría nocturna, que es bien fácil de pedir, es mucho más fácil que todo el resto. Y entonces lo que veo es si cumplo el objetivo que sature más de 90% por más del 90% del registro. Y veo en el software del ventilador que el paciente use más de 4 horas por día la ventilación no invasiva. ¿Pasa eso? Si pasa eso, me quedé tranquila y le dejé todos los parámetros que ya le seteé, porque el paciente está bien y no tengo que seguirle buscando cosas. ¿Está? Sigo de largo. Es esta, ¿sí? ¿Cumplió todo esto? Sí. Voy acá, mantengo los parámetros ventilatorios. Ahora, ¿qué pasa si no cumple con esto? Hay algo que anda mal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a detectar qué fuga tiene el paciente. Voy al software del ventilador y veo qué porcentaje de fuga tiene. ¿Tiene más del 30%? Ah, acá hay un problema. Entonces, reviso la interfase, se la cambio, busco cuál se adapta mejor a su macizo facial para lograr que tenga menos fuga. Se la doy al paciente y lo vuelvo a valorar después. Y ahora sí, ¿el paciente cumplió con los objetivos? Perfecto. Dejamos lo mismo de siempre, los mismos parámetros. Cambié la interfase, mejoró el problema, cumplimos con los objetivos de la BNI, nos quedamos con los parámetros ventilatorios. Ahora, ¿qué pasa si yo cambié la interfase y el paciente no se adapta, sigue no adaptándose? Entonces, bueno, ahora tengo que buscar cuál es el problema. Entonces, bueno, puedo sospechar que tiene una vía aérea inestable. Eso en el software del ventilador puedo ver qué número de IH tiene el paciente de noche, continúa con apneas o no continúa con apneas. Sigue con apneas, bárbaro. Lo que hago es incremento la EPAP. Yo incremento la EPAP y esto va a mejorar. Perfecto, incrementé la EPAP y el paciente logró los objetivos de BNI, pero mantengo los parámetros ventilatorios. Los mantengo porque el paciente está bien. Ahora, ¿qué pasa si no lo logro? Entonces yo sospecho la hipoventilación mantenida. Entonces le digo a Anita, hacele por favor una capnometría tisular porque quiero evaluar que el paciente mantenga la hipoventilación. Confirmé la hipoventilación y ¿qué hice? Incrementé la IPAP. Entonces incremento la IPAP, el paciente ahora sí cumplió con los objetivos de la BNI y yo mantengo los parámetros ventilatorios. Ahora, ¿qué pasa si yo modifiqué todo y el paciente no tiene una buena adherencia? Y ahí sí le pedí la famosa polisomnografía porque yo quiero evaluar qué asincronía tiene el paciente y con los registros correctamente evaluados y además el técnico que valore eso tiene que saber de asincronías y con esa valoración cambio los parámetros para que el paciente sí ahora tenga y cumpla los objetivos de la BNI. Me encantó. Lo encontré y me pareció fascinante. La ficha la pasé y se las di a la bibliografía para que todos la podamos compartir, que me pareció que es muy práctico para cuando estamos en la clínica diaria y es muy difícil definir qué hacemos con el paciente. ¿Está? Bueno, muchas gracias.